organizacional es un conjunto de elementos intangibles que definen la identidad de una empresa y su forma de trabajar. Se refiere a los valores, creencias, normas, actitudes y comportamientos compartidos por los miembros de una organización. La cultura influye en la forma de comunicación, toma de decisiones y resolución de conflictos. Mientras que una cultura negativa puede generar desconfianza, estrés y conflicto. Una cultura fuerte y positiva puede fomentar la colaboración, la creatividad y la innovación. Aunque la cultura de una empresa puede ser difícil de medir de manera precisa debido a su naturaleza intangible. Incluso la observación directa y la revisión de manuales, políticas y prácticas ayuda a entender cómo se promueve la cultura. Una cultura organizacional saludable puede ser una medida preventiva eficaz para mitigar y prevenir riesgos en una empresa. Esto ayuda a evitar que un individuo tenga demasiadas responsabilidades y cometa errores o tome decisiones arriesgadas. Valorando la formación y el desarrollo de los empleados, ayuda a prevenir riesgos por desconocimiento o falta de capacitación. Una cultura organizacional fomenta prácticas y comportamientos que priorizan la seguridad, la ética, el respeto y la autoconservación. ¿Cómo crear hábitos que contribuyan a la prevención de riesgos? Promoviendo una cultura saludable y preventiva, con un ambiente de control. Que involucre los equipos de trabajo en las tareas de prevención y cuidado del patrimonio. ¿Cómo estos factores que suenan tan clichés suman a la obtención de organizaciones sostenibles? Cuando los equipos están alineados, se reduce la posibilidad de conflictos y se aumenta la eficiencia en la toma de decisiones. Esto contribuye a la sostenibilidad de la organización al permitir que la empresa se adapte de manera más ágil a los cambios del mercado. Este tipo de empresas buscan tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, lo que les permite construir relaciones más sólidas con sus clientes, empleados y otros grupos de interés. Las empresas con propósito atraen a consumidores que buscan productos y servicios sostenibles, lo que puede aumentar su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por aceptar la invitación. Esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que hemos diseñado desde Zona Segura para crear y fortalecer esta comunidad de conocimiento que hemos conformado desde que en marzo del 2020 un virus puso en jaque a la humanidad y nos dejó muchos aprendizajes, muchas lecciones, pero pocos aprendizajes. Muchas lecciones y pocos aprendizajes. Y yo creo que para esto me seguirán algunos en tener que reconocer que todo lo que nos ha pasado en estos 3 años, a pesar de que nos han cambiado mucho, también nos han movido cosas que finalmente no hemos aprendido. Queremos volver a como estábamos antes y el mundo es completamente distinto. Estamos hoy a puertas de muchos cambios, pero que finalmente necesitamos entender qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que pasa en nuestra casa y qué es lo que pasa en nuestras vidas. Y por eso en Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial lo hemos llamado así. Desde hace 3 años, todos los jueves a las 5 de la tarde, nos conectamos e invitamos a una persona conocedora profunda de un tema que esté asociado a los temas de gestión de riesgos. Desde nuestro trabajo en gestión de riesgos en Zona Segura, donde hacemos formación para la gestión de riesgos, consultoría para la gestión de riesgos y software para la gestión de riesgos, hemos creado este espacio para poder permitir que Andrés Marulanda, Carlos Carvajal, Carlos Díaz, Diego Marín, Heriberto Ballesteros, Jaime, Andrés Noreña, Javier Antonio Piedrahíta, Gianluca Siders, Jonathan Pérez, Jorge Loza, José Guillermo Albarracín, Juan López, Katiana Fandiño, Luis Palacio, Luis Fernando Rodríguez, María Alejandra que nos acompaña, Marco Salsi desde Lima, Norma Alexandra desde donde Norma, bueno, Sara Vallejo y Stephanie Mora y todas las personas que se vayan conectando tengan la oportunidad de conversar con nuestro invitado. María Alejandra es un accidente hermoso que nos dio a nosotros, a Zona Segura, la vida.
en un proceso de desarrollo de pymes con el Banco de Bogotá y en un encuentro maravilloso de entender cuál era nuestra ruta en el año 2018, antes de 2019, antes de que nos pasara todo esto. Yo tuve el placer de encontrarme con María Alejandra Domínguez Cabal en una sesión de, de, de conexión. Y siempre quise invitarla y hoy por fin tenemos la posibilidad de tenerte aquí, María Alejandra. Muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo y por tu disposición. No, Carlos, pues gracias a ti por la invitación. ¿Quién iba a pensar que ese encuentro en Medellín hace, ¿qué? 3 años, más de 3 años, 4 años por ahí, Cuatro. nos iba a convocar hoy acá? Muchas gracias por invitarme, gracias por abrirme este espacio. Buenas tardes para todos, gracias por conectarse en medio de la bulla de la vida, estar acá escuchándome, pues es un regalo que me da la vida y espero de corazón poderles aportar mucho a cada uno de ustedes como personas y como seguramente para sus organizaciones y como en sus vidas. Entonces, pues nada, gracias por la convocatoria y aquí estoy para que me exprimas de información, como te dije. Muy bien. Yo quiero motivar a que las personas que están conectadas hoy puedan también exprimir a María Alejandra. Esto es un lujo que no se pueda, no se da uno todos los días. Y a donde se lo diera directamente les costaría un poquitico más de dinero que este momento de tiempo. Eh, tenemos gente desde Ecuador conectados en estos momentos, tenemos gente desde Lima, Perú, tenemos gente desde República Dominicana, logro identificar algunas personas y tenemos gente de distintas partes de Colombia, María Alejandra, Qué para maravilla. hablar sobre cultura organizacional y sostenibilidad. De pronto, el título no estaba muy relacionado con gestión de riesgos. eh, y a lo mejor no era muy atractivo para la gente que habla sobre gestión de riesgos. Pero es que hoy vamos a hablar desde el otro lado de la gestión de riesgos. Es cómo hacemos como organizaciones para que esa gestión de riesgos sirva, contribuya y genere valor a las organizaciones. Y cómo armonizar esto de la cultura organizacional con esto que es amable, bonito, cariñoso, empático, con algo que pareciera ser arenoso, antipático y oscuro, que es la gestión de riesgos. Pues fíjate, Eso no es así, pero empecemos a conversar por ahí. Y vayan preparando sus intervenciones. Recuerden levantar la mano cuando quieran hablar y les damos la palabra para que conversen con nuestra invitada. Bienvenida, María Alejandra. no, pues, Uy, espérense que bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Stephanie tiene la... por allá. Ya, listo. ¿Listo? Bueno, pues retador cuando me llamaste inicialmente porque era cómo conectamos cultura con gestión de riesgos, pero fíjate que mi primera impresión fue, a ver, ¿cómo va a ser esto? Y rápidamente eh, me di cuenta que tenía todo el sentido y toda la conexión. Porque realmente, ¿qué es la cultura de una organización? Es la sumatoria de lo que todas las personas de la organización son. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de cada ser humano que está ahí sentado, que está aportando o restando a la cultura, no restando, digamos, haciendo parte de. Cuando nosotros hablamos de la cultura de una organización, lo primero que se me viene a la mente cuando hablo de eso es recordar, por ejemplo, cuando yo trabajé, yo soy economista de profesión, trabajé en mercadeo muchos años y cuando yo estaba en mercadeo tenía que visitar algunas organizaciones y había empresas donde uno entraba y era como, wow, qué delicia esta empresa. Esta empresa se siente agradable el ambiente. Y también pasaba, y yo creo que nos pasa a todos, que hay empresas donde uno entra y se siente pesado. O incluso
ahora, digamos, con el tema de la virtualidad, incluso podemos y alcanzamos a percibir esos ambientes, y esa es la cultura. Cuando hablamos de la cultura, por ejemplo, de Colombia, hablamos de que somos alegres, de que somos percibidos como una cultura de felicidad, de un poquito de desorden y recocha. Entonces, sí, las organizaciones tienen una cultura, y sí estoy convencida de que en la medida que nosotros trabajemos en la cultura de nuestras organizaciones, de manera que podamos tener culturas saludables, y aquí, digamos, me encanta esa palabra porque es como la salud de las organizaciones, así como es importante cuidar de tu salud, es importante cuidar de la salud de tu organización. Cuando hablamos de culturas saludables, ahí se conecta inmediatamente con el tema de riesgos, porque son los seres humanos dentro de la organización los que corren los mayores riesgos en términos de cuando toman decisiones, cuando contratamos una persona que probablemente, no sé, raya en el tema de la transparencia, cuando tenemos una persona que comete errores constantemente, cuando no tenemos una cultura de una buena comunicación en la organización, y entonces esto hace que haya reprocesos, hace que por desconocimiento la gente tome decisiones que no debería tomar. Entonces, fíjate que para mí sí tiene todo el sentido que hablemos de cultura y de riesgos y de sostenibilidad, porque a la larga las culturas saludables y las culturas motivadas de la manera correcta son las culturas que son sostenibles en el tiempo. Entonces sí tiene sentido el tema, y sí tiene sentido lo que vamos a conversar hoy acá. Yo recuerdo hace muchos años, se puede hablar de esa marca porque esa marca ya no existe. Yo recuerdo que había una corporación de ahorro y vivienda que se llamaba Conavi en Colombia. Era un banco, para los que están en el extranjero, era un banco de ahorro, una caja de ahorros. Y Conavi se caracterizaba porque todo el personal de atención en ventanillas y en público, absolutamente todo era mujeres. O sea, no habían hombres en el front desk de la organización. Increíble. No habían. No habían. Conavi era las abejitas. Uno decía a los funcionarios, en las empleadas de las cajas y todo, pues uno decía, ah, no, es que ella es una abejita Conavi. Porque era tal, además se vestían tan parecido, era casi que un prototipo. Uno podría decir, ay, ella trabaja en Conavi, porque eran con unos comportamientos muy adheridos a la cultura de la organización, impregnó muchísimo eso a la cultura de la organización, y hoy ese banco se lo absorbió otro banco, y luego ese banco se lo absorbió otro banco, y uno hoy todavía reconoce en los directivos de los que quedan de esa empresa que llamaba Conavi, uno todavía en una reunión identifica quién estuvo en Conavi y quién no estuvo en Conavi. Porque había un tema de servicio, pero también un tema de objetividad en el trato, que tenía que ver mucho con la protección de la relación entre el cliente y la institución. Y eso que tú nos dices ahora, que nos hablas ahora sobre culturas saludables, me hace pensar, o me hace recordar de ese tipo de situaciones. Pero hablemos, María Alejandra, para que empecemos como a homologar terminología, ¿qué es cultura organizacional? ¿Cómo se construye esa cultura? Mira, hay muchas formas de construir cultura. Digamos que, por ejemplo, nos pasa, y para los que son dueños de empresa, que seguramente algunos de los que están acá lo son, o pertenecen a empresas que son medianas o pequeñas, la cultura, por ejemplo, cuando una empresa se funda, ¿sí? Creería que también puede ser el ejemplo de lo que puede haber pasado en Zona Segura, arrancan siendo como una familia, ¿no es cierto? Una familia que tiene unas costumbres, que se maneja en una comunicación como familiar, donde aquí todo lo hacemos en confianza y somos como una familia. Luego lo que empieza a pasar es que en la medida que las organizaciones empiezan a crecer, esa familia se va convirtiendo más como en una tribu, en una aldea, y luego a veces ya se sale de control cuando las organizaciones se crecen. Si nosotros lográramos, cuando las empresas están arrancando, crear esas culturas de decir, aquí vamos a tener, por ejemplo, una cultura
hay una empresa con la cual yo trabajo mucho y hablaba con la persona de recursos humanos en estos días y me decía, Mareja, tú ves que aquí la gente entra y sabe que la cultura del ahorro, de la austeridad es lo que hay que hacer y la gente se monta en esa cultura de una vez. Yo decía, sí, ¿no? Es como una buena costumbre, una buena práctica que tienen en esa organización. Entonces, digamos, para responder el tema de la cultura es, la cultura es la sumatoria de los comportamientos de las personas y si la agarramos desde el inicio es mucho más fácil construirla que si la agarramos cuando ya está deconstruida o desbaratada, ¿sí? Entonces, en el otro sentido, también, por ejemplo, me pasa que me llaman algunas organizaciones a decirme, oye, no sabemos qué hacer con la cultura, nos acabamos de fusionar con otra empresa o acabo de comprar esta empresa y quiero impregnar una cultura, por ejemplo, de sostenibilidad, de transparencia, quiero que aquí la gente sea dinámica, que seamos dinámicos frente al cambio y no lo hay. ¿Cómo lo construimos? Pues lo construimos entre todos. Digamos que mi consejo es siempre busquemos la manera de que entre todos aportemos para construir hábitos que nos permitan tener culturas saludables. ¿Cómo? Pues definiendo primero entre todos la cultura que queremos. Porque ¿qué pasa? Digamos que algunas veces se confunden los líderes creyendo que van a imponer la cultura que ellos quieren que la gente tenga. Y como somos seres humanos, a nosotros no nos comprometemos igual cuando nos dicen qué tenemos que hacer o no lo sentimos igual a cuando somos parte de esa construcción colectiva. Entonces, mi invitación en las organizaciones es construyamos entre todos, la cultura en la que queremos vivir. Al fin y al cabo, cuando pertenecemos a una organización, pasemos más tiempo en la organización que en nuestra vida personal o que en nuestra casa, bueno, cuando se trata incluso de la virtualidad, hay gente que permanece conectada hoy en día de 7 a 7, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero yo vivir la cultura? Entonces, lo que termina ahí pasando, Carlos, mi invitación es, si no la tenemos, porque no nació desde chiquita la empresa con esa cultura que queremos ir permeando en la medida que va creciendo y como controlando en la medida que va creciendo, no pasa nada. Pero entonces construyamos entre todos la cultura que tenemos. Yo digo, yo siempre le digo a la gente cuando dicto talleres y cuando hago mis asesorías en las organizaciones es, sean un poquito egoístas, piensen ustedes qué quieren y nadie quiere nada malo. Entonces cuando la gente piensa en lo que quiere vivir en la organización, salen cosas maravillosas porque todos quieren trabajar en equipo, todos quieren obtener resultados, todos quieren trabajar con gente que sea honesta, todos quieren vivir sobre plataforma de confianza, donde sé que confían en mí, yo puedo confiar en los demás. Entonces, digamos que me estoy extendiendo un poco hablando de qué es cultura, pero eso es, digamos, y pasa que desafortunadamente algunas veces las culturas nacen rotas, crecen rotas, y después sanarlas no es tan fácil, y eso, digamos, nos resta mucho en temas de rotación, en temas de absentismos, en temas incluso de enfermedad. Las personas se enferman cuando no trabajan en culturas saludables. O sea, la palabra saludable me encanta porque sí tiene una relación muy grande con lo que vivimos cada ser humano que estamos ahí, nos podemos enfermar. Entonces, bueno, eso es un poco mi lectura. Hablábamos de tres estados emocionales para poder llegar a incorporar esa idea de la gestión de riesgos. La presencia, la conciencia y la seguridad. Tres momentos de un mismo ser humano. O sea, yo no puedo lograr entrar en un ambiente seguro, ni puedo construir un ambiente seguro si no tengo gente que esté presente. Y cuando digo presente es que mucha gente va al trabajo, pero no está en el trabajo. Mucha gente entra a trabajar a las 8 de la mañana y lo que hace es hacer un trabajo, pero no está en el trabajo. Y ese es el principio de los errores, en una organización. Que cuando hacemos un tema en procesos de selección, y lo hablábamos en la preparación de este conversatorio contigo, Aleja, y es, hacemos el diseño de un perfil,
de las personas, pero no le metemos el elemento gestión de riesgos al perfil, salvo los riesgos laborales. ¿Cómo es ahí el tema de la gestión de riesgos en esa gestión del reclutamiento y de la retención del talento? Tú pones este tema sobre la mesa y a mí me dan ganas de hablar como una hora del tema, porque es muy amplio. Mira, yo sí creo que lo más importante cuando queremos reclutar personas o organizaciones, conocer los talentos de la persona y ver si encajan con las tareas que va a tener que desempeñar. Y para eso hay algunas herramientas que son espectaculares. No solamente, pues es que, por ejemplo, pues a mí me ven la hoja de vida y ven que yo soy economista y me podrían llamar para un área de planeación, y resulta que lo que habría que ver es cuáles son los talentos realmente de la persona más allá de la formación, ¿sí? Entonces, hay una parte de formación que genera una tranquilidad, hay una parte de talento natural y habilidades naturales que si tú en tu vida estás haciendo lo que te gusta, tú vas a estar y vas a estar presente, ¿cierto? Y vas a estar motivado. A diferencia de cuando y yo viví lo que tú estás diciendo, fue la historia de mi vida y lo que me llevó a estar donde estoy hoy. Y yo trabajaba en una empresa que era muy buena y yo iba todos los días, pero yo no estaba para esa empresa. Yo estaba totalmente desconectada porque mis motivadores no eran los saludables ni los correctos. Entonces mi presencia física y algunos resultados se daban, pero yo no estaba, y digamos que yo lo quisiera llamar como, yo no estaba a conciencia trabajando porque no tenía nada que ver conmigo ni con mis talentos y tenía que hacer un esfuerzo muy grande y eso finalmente a la larga lo que hace es que nos enfermemos. Entonces yo creo que son las habilidades que así como, o sea, es como que el empleado encaje para la empresa y la empresa encaje para el empleado. Eso es como un match importantísimo que hacer. No todos somos para todas las empresas y no todos los empleados, o sea, es como, hay que hacer un match. No todas las culturas son para todos. Hay personas que son más dadas a culturas más serias y van a estar bien ahí, pero una persona, por ejemplo, que es, no sé, yo puedo ser recochera y alegre, puede ser que diga, esta cultura es horrible, pero hay personas que le digan, pero no. Entonces hay que buscar ese match entre las características de la persona, las habilidades que tiene. Para eso incluso hay unas pruebas que yo hago que son espectaculares, de las que podemos hablar en algún momento. Y hay digamos, un filtro que para mí es fundamental, que independiente de las habilidades que tengas y del cargo que vas a ocupar, ya sea un cargo estratégico, operativo, en recursos humanos, en reclutamiento, porque para todo esto necesitas diferentes tipos de habilidades, en mercadeo, donde se necesitan personas más creativas, en ventas, donde necesitamos personas más dinámicas hay tres características que yo pienso que todo el mundo debería tener en la vida, en general, y que si nosotros las buscamos, probablemente vamos a encontrar respuestas. Y esto viene, y voy a empezar a hacer aquí, a citar de dónde viene este conocimiento. Hay un autor que a mí me encanta que se llama Patrick Lencioni, y él tiene un libro que se llama The Ideal Team Player, y él explica espectacular, que es el jugador de equipo ideal. Él explica y dice, mire, si como seres humanos tuviéramos estas tres características, y aquí ya lo voy a conectar con riesgo porque creo que tiene todo el sentido, la primera característica es la humildad. Fíjate la importancia de la humildad, porque el que es humilde generalmente es transparente. La humildad para entender que soy un ser humano, que vengo a esta organización a dar todo de mí y hacer lo mejor que puedo, pero que el día que necesito ayuda porque no sé cómo hacerlo, porque desconozco el proceso, porque me equivoqué. No hay nada más arriesgado que tener una cultura del miedo donde la gente le da miedo cometer un error y contar un error. Cuando tenemos líderes, y aquí pues viene otra parte que es el liderazgo, cuando tenemos líderes que viven desde la cultura del miedo, generalmente lo que pasa es que tenemos empleados que ocultan errores. Y ya sabemos que en cualquier organización ocultar los errores es un riesgo inmenso. Podemos perder tiempo, plata, reputación. O sea, los riesgos que se corren detrás de personas que no sean transparentes es gigante, y muchas veces las personas no son transparentes por falta de humildad, porque siempre quieren mostrarse como personas que se las saben todas. Para mí la humildad es como lo contrario a prepotencia.
Lo otro es como la capacidad, es qué tan productivos somos. Y qué tan productivos somos está totalmente conectado con qué tanto sentido me hace a mí, qué tanto me gusta lo que estoy haciendo. En una etapa de mi vida, que es la pasada, donde no hacía esto que ahora me apasiona y me encanta, yo fui muy improductiva. Yo no era una buena jugadora de equipo. ¿Y por qué? Y hoy en día me pregunto, ¿pero por qué era improductiva? Y la respuesta es, porque no me gustaba lo que hacía. No le encontraba propósito, no tenía una conexión con lo que hacía. Entonces eso también representa un riesgo. Tener personas que no están haciendo lo que les gusta porque van a ser improductivas. Yo trabajaba de sol a sol. Llegaba de primera y salía de última, trabajaba desde los fines de semana y así todo era improductiva. ¿Por qué? Porque no me hacía sentido y no estaba conectada con nada, no me motivaba de la manera correcta. Y el otro es un poco, pues, si formamos parte de una empresa no estamos solos en una isla desierta, necesitamos tener inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Sabernos relacionar, sabernos relacionar. Tú en alguna conversación me comentabas que en Zona Segura ustedes tienen una parte humana clave donde cada ser humano es valioso y donde el día que, no sé, hay una persona que va a tener un bebé, toda la organización está enfocada en hacer feliz a esa persona porque eso es la parte emocional, esa es la parte de la inteligencia en las emociones y en que las personas se sientan vistas, reconocidas, entendidas. Y cuando todos tenemos eso y todos nos sentimos parte de, y tenemos esa parte de la empatía desarrollada, eso empieza a hacer que tengamos muy buenos jugadores de equipo independiente del rol que desempeñen, de la tarea que desempeñen, porque van a estar conectados y van a estar, como dices tú, presentes, conscientes, y eso da seguridad y eso mitiga el riesgo. Entonces yo diría que esas son unas características que siempre tienen que estar presentes. Yo vi por ahí, hay un comentario en el chat de Carlos Rodríguez desde República Dominicana, precisamente, y reafirma tu intervención sobre Patrick Liccioni, sobre la conexión entre el trust y los resultados. Y yo quiero llamar la atención, Carlos, muchas gracias por tu Gracias. intervención, pero también te queremos escuchar, porque esto es una conversación también para ti y para María Alejandra. Pero en este sentido, para detonar esa conversación, es las organizaciones en Colombia y en el mundo entero hoy están girando a imponer programas de ética y transparencia empresarial. Desde las auditorías y de los controllers de las organizaciones, los auditores internos, los auditores desde control interno y desde auditoría, están hoy, más los oficiales de cumplimiento en prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, hoy hemos llegado a tal nivel de desconfianza entre lo que hacemos y entre los grupos de interés que el Estado tiene que entrar a regular, o sea, porque el mundo tiene un problema de ética grande, de ético grande, que tiene que imponer, montar un sistema de gestión, de planear, hacer, verificar y actuar con matrices de riesgos, con controles, con auditorías, para implantar un modelo de ética y transparencia empresarial o prevención de la opacidad en la contratación y la prevención del fraude y la extorsión y la prevención del lavado de activos. Y ahí ya tenemos ya hice una lista enorme de riesgos. Y eso todo tiene que ver con que hoy el trust que mencionaba Carlos Rodríguez y que tú también mencionas en tu intervención, esa confianza está perdida. Y entonces la cultura organizacional tiene que ser la forma en que se cohesione una organización. A partir de ahí, o es el resultado, o es la causa, o es la forma. Es mi pregunta. No sé si Carlos quiere intervenir, pero... Pues a mí, sí, no sé, Carlos, ¿quieres decir algo sobre el tema? Déjame abrir aquí la cámara y el micrófono. Hola, mucho gusto. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mira, ese tema es denso en el sentido de que estamos frente
a una dimensión que por el mismo hecho de ser humana se hace difícil medir de manera directa, pero que tiene un impacto enorme en el riesgo de las organizaciones por un tema del efecto de una mala gestión. Es ahí donde yo creo que hace la conexión. Quizás, no sé si en tu experiencia has encontrado alguna manera de atar ese tema que es tan humano con un tema quizás mucho más, como dicen los americanos, soft, mientras que el riesgo es algo que pretendemos poder medir de manera hard, o sea, de manera muy, muy puntual. Ahora está muy de moda medir en las organizaciones el nivel de engagement, hay índices, Best Place to Work, otros, el Happiness at Work, una serie de métricas, pero que por ahora son solo un benchmark, no obligatorio ni que tampoco tiene esa relación directa con el riesgo. Es como dicen, yo creo que se entiende la conexión, pero hay algo que ayude a ponerlo en una perspectiva más empresarial, más a nivel de métrica de gestión de riesgo. Quizás esa sería una pregunta que te hago, o si por ahora nos tenemos que conformar con la relación indirecta que sabemos que tiene. Gracias, Carlos. Un Gracias, placer y Carlos. un fuerte Pues saludo a todos. mira que me pones a la mente a volar con creatividad, porque yo sí creo que se puede medir. Parte de mi trabajo y del esfuerzo que yo he hecho en estos años que llevo ya trabajando en estos temas que se ven como tan blandos, es volver esto medible. Y por eso, digamos, yo tengo una herramienta para medir la cultura de la organización y los valores de la organización. Yo sí creo que lo podemos medir. Y yo les voy a decir una cosa que yo siento y es, a mí me da una tristeza horrible que digamos que ahora tenemos que tener muchos más controles para poder mitigar estos riesgos de prevención de activos, de transparencia, de todo este due diligence que hay que hacer para poder garantizar. A mí me da mucha tristeza porque en mi experiencia en estos años trabajando con organizaciones, si bien claramente ha habido fraudes, ha habido robos, ha habido personas que sacan ventaja por donde no deberían, creo que los buenos somos más. Y creo que son más los que le apuntan a la transparencia y creo que son más los que realmente quisieran vivir en una cultura de confianza. Yo nunca he conocido a nadie que me diga a mí no me gusta vivir en una cultura de confianza o que me diga yo no quiero obtener resultados de una manera transparente. Realmente yo creo que los valores, todos sabemos lo rico que es vivir en la honestidad y la transparencia. Lo que pasa es que, pues claro, vimos unas culturas con los factores externos y la gente pues finalmente se puede dañar. Entonces, ahí se me vienen a la mente dos cosas. Una, sí podemos medir los valores. Mitigar los riesgos a través de eso puede ser, identificando cuáles son esos valores organizacionales como la transparencia. Cuando tú preguntas qué tanto se vive la transparencia en nuestra organización y el 50% de la gente te dice que no se vive, uy, estás corriendo un riesgo, hay que ver cómo lo hacemos, ¿sí? Hay que ver cómo mitigamos el riesgo. Y lo otro que yo iba a decir es, si la mayoría de las personas en la organización son personas transparentes, que hacen bien su trabajo, que son confiables porque son honestas, no les debería importar que hagan todas las auditorías que sean. Es como el que nada debe, nada teme. Entonces, pues sí, eso es una reglamentación que tenemos que cumplir como organización. Hágale. Todos estamos tranquilos porque no debemos nada. Digamos que yo creo que ahí, como mi parte es como integrar el ser humano con la metodología, siento que ahí hay como esas dos partes. Y el que no, pues mira, ahí te van a pillar en tu mala gestión o en tu deshonestidad. Hay alguien con la mano levantada, dos Con con la la mano mano levantada, levantada. qué bueno, me encanta eso. Yo, ahora que hablaste de eso, yo por ahí vi conectada a Sonia Andrade. Sonia es una gran amiga a quien admiro, respeto, ha sido mi maestra en muchas cosas de la vida. Y Sonia y yo compartimos una afiliación a una asociación que se llama ASIS.
Y en ASIS hablábamos hace unos años sobre el informe Hallcrist de control de pérdidas. Y yo la quiero invitar también para que hablemos de eso en un próximo conversatorio, pero ahora le pregunto una cosa a Soria, a ver si se anima a hablar. Heriberto levantó la mano primero y luego Sandra Patricia Romero. Bienvenido, Heriberto. Bueno, muchas gracias de verdad por el espacio y permitirme hablar. Es muy interesante. Primero, comentarles que es un accidente que yo esté acá. Porque, qué bueno. y cosa, digamos, muy importante porque pues yo soy oficial de cumplimiento de una compañía de 50 años de existencia, una compañía de seguridad y vigilancia en Colombia, se llama Cevicol Limitada. Sí. La compañía pues viene desarrollando un ejercicio muy importante y que digamos está enmarcado en una obligación que le corresponde dentro de una circular de la Superintendencia de Vigilancia que obliga, digamos, a mantener un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el primer diagnóstico se encontró, eso fue el año pasado, cuando asumí el cargo de oficial de cumplimiento, se encontró que el CIPLAF que se había implementado en el 2017 en cumplimiento de la circular, al 2022 le había quedado pequeño. O sea, esa camisa de ese CIPLAF para esa compañía de 5.500 trabajadores le había quedado muy pequeño y muchas de las cosas que estaban contempladas ahí ya casi que se habían quedado como en el olvido. Y pues no se estaban aplicando muchos procedimientos que actualmente en el contexto que vivimos eran muy necesarios por el tema de la situación del país y todo lo que tenga que ver con el SARLAF. Pues en resumen, digamos, empezamos a analizar y dijimos, tenemos que buscar una camisa más grande, una talla XXL, que nos quede, digamos, a la compañía. Empezamos a abordar muchos temas. Pues ahí uno encuentra, como digamos, la barrera en la organización de los funcionarios, de las áreas, que cómo así que ahora me va a tocar el área comercial, ¿no? O sea, el primer obstáculo que puso, la primera barrera, fue el área comercial. ¿Cómo así que ahora me va a tocar revisar listas vinculantes y no solamente una, sino 7? ¿A qué horas yo voy a hacer eso? Y digamos la preocupación más grande, bueno, si traía 10 clientes este mes, ya no voy a traer 10 clientes porque ¿a quién le va a gustar que le revisen la vida de los socios, de la organización? Entonces ya no me van a permitir acceder ni siquiera a una propuesta comercial, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Diré, no, espera un momentico, porque es que el tema del SARLAF tiene que ser un tema adaptable a la organización, adaptable a las políticas y a los controles existentes, y el SARLAF se tiene que adaptar a este tema, digamos, que usted maneja del área del tema comercial. Y aquí no es rechazar a los clientes, sino identificar estos factores que me pueden servir para la identificación de los riesgos del lado de activos y generar una oportunidad para que la UIAF condense toda esta información y me empiece a generar unos controles adicionales, que es la obligación de ellos. Pero en resumen, digamos, ¿qué encontramos? Un rechazo, pero también una oportunidad de generar unos ambientes de trabajo en equipo, y identificamos un video de la UIAF, porque eso está ahí plasmado, no sé si me permiten compartirlo para que, digamos, hicimos parte, un equipo completo, no es solamente el oficial de cumplimiento del encargado del SARLAF, sino es un equipo completo que son todos los trabajadores de la compañía para poder enfocarnos al cumplimiento de la norma y evitar que el fraude, que la corrección, que el lavado de activos se permea a la compañía y podamos estar tranquilos todos, desde la junta directiva
hacia el trabajador de menor rango. Entonces, no sé si me permiten compartirlo como, pues, digamos, la tarea que se hizo en el aspecto del trabajo, del ambiente laboral, que esto genera impacto negativo y positivo en la organización. ¿Cuánto dura, Heriberto? Señor, ¿Cuánto dura el ¿qué cuánto video? dura? Ah, ok. 1 minuto 56 segundos. Compártelo. Aquí todos estamos aprendiendo. Y discúlpeme el atrevimiento. No, es que, a ver, esto se llama conversatorios para la sostenibilidad empresarial por eso, porque aquí todos estamos aprendiendo. Esto es una comunidad de conocimiento. Entonces, Ahí lo eso ven. nos sirve a todos. Comparte el audio, porque ahí sí vemos el video, pero está quieto. Ahí se escucha el audio. Muy mal, pero ¿Y cómo se comparte el audio? Disculpe ahí. eh, Se alcanzó a oír un poquito al principio, ¿no? al principio se alcanzó a oír algo. Ahí. Me sentí como viendo Los Gemelos Fantásticos. Tienen unos superpoderes Muy fantásticos. bien. ¿Sabes qué, Heriberto? Que si yo te preguntara cómo describes la cultura de tu organización, de la organización a la que tú perteneces, ¿cómo la describirías? ¿Cómo la describo? Es una cultura de compromiso, de amor, de valores, valores corporativos y valores personales de cada uno de los miembros de la compañía. Muy comprometidos con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de los entornos donde prestamos los servicios. Creamos nosotros espacios seguros, pero aparte de eso, contribuimos con el desarrollo de las poblaciones porque tenemos un programa de responsabilidad social empresarial que nos apunta a eso. Y esa tarea de seguridad en cada uno de los sitios que tenemos, las mismas comunidades nos generan ese entorno más seguro porque ellos nos ayudan a identificar las amenazas, todos los aspectos. Entonces, el ambiente es súper excelente. O sea, yo llevo 7 años en la compañía. Fíjate que eso, a pesar de que se ve como muy un trabajo duro y un trabajo donde ustedes encuentran además cosas muy difíciles, pues de ver y pues me imagino que las historias serían infinitas si nos ponemos a hablar de ellas, Sí. pero nuevamente volvemos a que ustedes lo que crean es una cultura, digamos, ustedes lo que crean es seguridad y tranquilidad. Al estar ustedes presentes, la gente siente confianza y siente tranquilidad porque ustedes tienen un control. Y digamos que si bien algo que yo decía es, yo sí creo que los buenos somos más, y realmente estoy 100% convencida de eso,
también tener una cultura, digamos, donde la gente sí sienta que hay consecuencias de sus actos. Yo pienso que en la medida que nosotros sabemos que el día que cometemos un delito, no sé, incluso rompemos un proceso organizacional que era importantísimo, no levantamos la mano cuando cometemos un error, yo sí creo que la cultura debe tener una pequeña consecuencia para que las personas... o sea, mejor dicho, esto lo conecto con que hace poco estaba en una organización donde decíamos, en esta empresa la gente hace lo que quiere porque la cultura es muy paternalista y no podemos seguir dejando que pasen cosas y que no haya consecuencias, porque en la vida todos nuestros actos deben tener una consecuencia y yo creo que eso aporta a la cultura saludable, que cuando uno comete un error sostenido o un acto deshonesto, pues tengamos una consecuencia, es que desde chiquitos lo entendemos de esa manera, ¿no? Entonces yo sí creo que también hay culturas que son así. Ahí veo muchas manos levantadas. Yo había... Sí, Sandra Romero desde Bogotá y Jorge Loza desde Lima. Entonces está Sandra. Sandra. Hola, buenas tardes para Hola, todos. Sandra. Bueno, miren, en esa parte, esta es una parte bastante álgida, sobre todo desde la parte técnica de seguros, que es muy fuerte, como ustedes saben. De hecho, una de las coberturas más costosas dentro de las pólizas de daños son las pólizas de fraude y manejo. Sí, Porque, señora. pues desafortunadamente, son las pólizas más siniestradas. Entonces, pero más allá a ver, nosotros cuando vamos a suscribir una póliza, si lo hacemos con una tasa más bajita, mediana, alta, más alta en el techo, de acuerdo a la siniestralidad que traiga ese asegurado o ese cliente, pues eso no es la manera correctiva para esta causa de este siniestro. Sin embargo, hemos encontrado algo, y es algo de la vida real que hicimos con algún cliente con el que le hicimos una auditoría de seguros. Este cliente venía presentando muchísima siniestralidad en esa póliza particularmente. Entonces, la compañía lo único que hizo fue ajustarle las tasas, pero llegamos a un momento en que la frecuencia era tal que dijimos, no, pues un momentico, hacemos una administración de riesgos y miramos qué es lo que está pasando en realidad. Hicimos una visita, hicimos una auditoría, levantamos un mapa de gestión de riesgo y nos dimos cuenta, y es lo que tú acabaste de decir, María Alejandra, encontramos de todo un poquito. Entonces, bueno, ¿dónde están los controles de caja? ¿Dónde están los controles de inventario? Porque tenían siniestros en todo lado, ¿no? Tenían siniestros en las cajas, en la parte de tesorería y también tenían siniestros muy altos en la parte de bodega. En su inventario tenían más o menos 12.000 millones de pérdida y ellos no se habían dado cuenta. Entonces, bueno, pero como una compañía de este tamaño no se da cuenta que tiene un hueco de 12.000 millones en su inventario? ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los controles de inventario? La primera persona, que era la directora de logística, si no me falla la memoria, no es que bueno, pero no asumió su responsabilidad, primer error. No fue capaz de asumir su responsabilidad. 2, obviamente no tenían los controles al día, llevaban 2 años sin hacer inventario, pues por supuesto no tenían ni idea de cuál era la realidad. Y pues dado toda esa investigación, decidimos hacer algo diferente. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo disruptivo. ¿Cómo frenamos la siniestralidad de esta empresa que está totalmente desbocada, sin controles, y que ya obviamente los empleados se dieron cuenta que pueden hacer de las suyas en muchas áreas, no solamente en una, sino en muchas áreas? Entonces nos creamos algo que nos funcionó muy bien, y fue hacer un documento. Hicimos una reunión con todo el personal. Hicimos una reunión y dijimos, bueno, está pasando esto y esto y esto, vamos a tomar
un control legal, y vamos a tomar medidas muy drásticas con este tema. Entonces, vamos a adicionar un documento a sus contratos de trabajo. Hicimos un documento donde se adicionaba y las personas debían firmar. Entonces, en ese documento, ¿qué decíamos? Decíamos, bueno, si usted sabe, ha sabido, ha sido parte de alguno de los fraudes en estas áreas, en dinero, en mercancías, en sustracción, bueno, en todo lo que encontramos, le ofrecemos ¿cómo se dice? Como un bono. ¿Cómo? Un bono. No, como un salvoconducto. Ya no recuerdo bien cómo lo redactamos exactamente. Vamos a premiar la honestidad. Sí, como un salvoconducto. La recompensa. Pero es entendible. Algo así. Y usted quedaría libre de cualquier cargo judicial en caso de seguir adelante con este. Bueno, en todo caso, lo hicimos en ese mismo momento, no los dejamos pensar, sino ahí mismo en la reunión llevábamos el cartapacio, pues, y empezaron, listo, usted debe firmar estos anexos a su contrato de trabajo, Cuando en las horas de la tarde empezaron a llegar los correos y empezaron a llegar las llamadas, donde ellos mismos se echaban al agua unos con otros para evitar las sanciones. Y empezamos a llegar o sea, de todas estas personas que eran más o menos unas 450 personas, que era bodega y parte administrativa, afortunadamente, más o menos como en unos 20 días, salieron no menos de 60 personas que estaban implicadas en todos los fraudes. Y mira, se limpió totalmente y la siniestralidad cero. Pero fue la única manera en que entre ellos mismos, se empezaran a echar al agua, viendo que ya el tema iba a un tema legal y jurídico y que la investigación iba muy adelantada, porque así se lo hicimos ver, y entre ellos mismos empezaron a vender a los que estaban implicados en la parte de los dolos. Esa fue la única forma. Mira, hay me da pie para motivarlos a los que están conectados a que, por favor, de los quienes no tenemos registro de asistencia, por favor, llenen el formulario que en el chat les deja Gianluca Siders, porque les tenemos un regalote. Ese regalote yo se lo compartí ya a María Alejandra, y es que el Instituto de Auditores Internos de España, en sus 40 años, la conmemoración de sus 40 años, sacó un paper, digamos que una memoria, sobre auditoría interna de la cultura corporativa. Que es bien interesante el documento, y entonces, a vuelta de correo, a todos los que nos dejen ahí sus datos, les vamos a compartir ese documento. Es un documento de 42 páginas, en donde el Instituto de Auditores Internos hace ese match del que estamos hablando aquí. Espectacular. Cultura y gestión de riesgo. A mí sí me gustaría comentar algo sobre, sobre lo que Sandra dijo, porque me pareció espectacular el ejemplo, porque fíjate que ese es el ejemplo de una cultura que no está funcionando bien. Es el ejemplo de una cultura que tiene unos factores opuestos a lo que, digamos, a lo que cuando se contrata una asesoría conmigo empiezo a penetrar en la cultura para lograr lo contrario. Tú hablaste de varios factores que me llamaron la atención. La cultura del desorden, el desorden se presta para muchas cosas, incluso, mira, y yo te apuesto que de esos 60 que estaban haciendo embarradas, probablemente ni siquiera todos eran deshonestos. Lo que pasa es que en la cultura del desorden se corren riesgos muy altos. Entonces, eso es, digamos, como si yo entro a una empresa donde todo es un despelote, no hay ningún control, aquí los procesos nadie los controla y el del lado está robando y nadie le dice nada, todo el mundo llega tarde y no pasa nada.
Entonces, eso es una cultura no saludable y digamos que la idea es construir. Y lo más fantástico es que cuando uno llega a decirles ustedes que quisieran, todos van a decir más orden, más control, honestidad. O sea, la gente siempre tiene valores. Lo que pasa es que hay que escudriñarlos para sacarlos a flote. Lo otro que dijiste es, nadie se quiere hacer responsable. Y eso es todo lo contrario a culturas donde la gente se hace cargo de las consecuencias de sus actos, donde la cultura de buscar culpables es lo más horrible que existe, que es todo lo contrario a una herramienta que para mí ha sido transformadora, que se llama accountability. Accountability, lo digo en inglés porque no tiene traducción en español exacta, que es reconozco que está pasando algo y me hago cargo de solucionarlo. No espero que el mundo y la humanidad llegue a rescatarme o que el del lado solucione, y cuando me preguntan, no fue mi culpa, fue el de al lado. Colombia, desafortunadamente, es una cultura muy poco accountable, es la víctima. Soy víctima del desorden de esta empresa, soy víctima de que tengo un jefe exigente, o soy víctima de que el de al lado roba, pero yo no digo nada. Y nos volvemos como unas víctimas, pero no hacemos nada y no proponemos y no reconocemos que hay un problema, pero nos vamos por el ciclo de la víctima, de culparlos a todos, de crear cortinas de humo. Entonces, me encanta el ejemplo que pones. Seguramente esa empresa ahora tiene riesgo cero porque la gente entendió que entran y respiran un tema de aquí hay transparencia, aquí hay honestidad y aquí hay consecuencias. Pero fíjate, qué pena que te interrumpa, pero fíjate que el problema más grave que encontramos es que las cabezas no estaban comprometidas con esos procesos. Entonces, nadie admitía responsabilidades, no instauraban los controles necesarios. No es que yo soy dueña de la empresa, y obviamente eso se presenta mucho, nosotros lo vemos mucho cuando hacemos auditorías en empresas que son familiares. Eso se da mucho, y esta empresa era una empresa familiar. Entonces, papá e hijos en la plataforma de arriba, y todos echaban la culpa unos con otros. Ah, no, es que eso es mi hermano, no, es que eso es obligación de mi hermana. No es ninguno. Y nadie se hace cargo, y nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Creamos cortinas de humo, no nos involucramos. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay desorden, organizar es un proceso largo. Claro. Y la gente a veces no se quiere arremangar para meterse en lo que significa organizar y generar unos procesos y auditarlos, porque no solamente es montar los procesos, es hacer seguimiento y que las cosas pasen. Y cuando no tenemos una cultura de eso, pues la gente sabe que hacer eso es difícil y a veces prefiere hacerse el loco, que es lo que pasaba. Me hago el loco, me tapo los ojos y que pase lo que sea allá. Y bueno, eso realmente no aporta una cultura saludable. Por ahí vemos que Jorge y después... Jorge y después John. Bueno, Jorge. Parece que no me quieren ver porque mi cámara no prende. Bueno. ¿De dónde eres? ¿De dónde? Jorge está From Lima, Perú. From Lima, Perú. ¿Cómo está Lima? Qué rico. Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto. Ya estoy en pantalla, ahora sí. Ahora bueno, sí te... El detalle no solamente de esta cultura organizacional ocurre en las organizaciones familiares, sino también en las gubernamentales, de las cuales pues hay mucho por hablar y mucho por decir. Más aún cuando se escudan en el aparato jurídico, donde tratan de no asimilar responsabilidades. Pero algo que siempre he conversado con Carlos, y esto tiene que ver como parte de los esquemas de cultura organizacional, es que siempre estamos viendo el impacto económico, ¿no? Esto es lo triste. Y debemos ver el impacto en cuanto a la consecución de objetivos y a la sostenibilidad, que es lo que muchas veces las organizaciones no están midiendo en este clima o en esta cultura organizacional que tienen. Entonces, ¿cómo fomentar, y digo así, cómo fomentar responsabilidad social sobre la actividad productiva de una organización? Puede ser esta con ánimos de lucro o no, para que realmente se comprometan y realmente sean marcas de bandera, no sean simplemente marcas comerciales, sino que sean estas organizaciones ícono que representen realmente los valores
no solamente de la organización, sino también del país. Por ahí va mi pregunta. Me están retando, ¿no? Está interesante. No sé si Carlos quieras decir algo antes de que yo diga, digamos que yo no... Yo te doy tiempo para que mastiques lo que te acaba de decir Jorge, porque yo lo Hay conozco de muchas muchos cosas que años. quiero decir, pero te quiero escuchar a ti antes. Jorge, estamos claros en que hay un reto grandísimo en esa separación ética que hay entre la sociedad civil, el Estado, la sociedad civil, el Estado y la academia y el sector productivo. O sea, que ya no son 3, sino 4 actores. Esa sociedad civil que tiene unas escalas de valores en donde la ética, la transparencia, la cohesión familiar y todos esos valores judeocristianos que heredamos de la colonia, pues a ver, versus el avance tecnológico y todos los impactos que tiene las nuevas dinámicas sociales, las nuevas paternidades, las nuevas formas de consumo, las nuevas generaciones, los nuevos valores que tienen las generaciones, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la sociedad civil. Y el Estado, ahora con ese desbarajuste que tiene, que no se sabe si esto es para la derecha, para la izquierda, si es para arriba, si es para abajo, para no meternos en problemas. eh, y qué es eso que hablamos en una conversación anterior con Hernán Avendaño sobre el nuevo contrato social. Pero finalmente eso aterriza en la empresa. Todo eso llega a la empresa. Entonces llega el default de una escala de valores sólida del sistema educativo que no forma, educa e informa, pero no forma los profesionales. Una sociedad civil en donde está colapsado los valores judeocristianos que nos sostuvieron durante 500 años o nos mal sostuvieron durante 500 años. Y un Estado que no sabe para dónde va. Entonces, si usted llega a eso y lo mete en una licuadora y lo aterriza en una empresa, pues tiene un reto grandísimo. Alejandro. Mira, yo lo único que siento que te puedo responder, porque siento que este sí es un tema muy grueso, y es, yo siempre he tenido un sueño. A mí me gusta como simplificar las cosas, voy a hablar desde mi simplicidad. Y es, yo siempre he tenido un sueño y es que ojalá las organizaciones todas y las organizaciones gubernamentales y los países tuvieran como algo más allá que nos conectara. Porque yo sí creo que cuando nosotros estamos conectados, por ejemplo, con un propósito y nos ponemos al servicio del otro, se da la sostenibilidad, se da la responsabilidad social porque aprendemos a servir al otro, no trabajar con nuestros propios intereses para llenarnos nuestros propios bolsillos, sino pensando realmente en pro del otro. Y la única manera de lograr eso, desde mi punto de vista, como seres humanos que somos, es conectándote con, ¿y yo para qué estoy acá? ¿Cuál es el servicio que yo vengo a prestar a esta humanidad? ¿Cuál es el servicio que yo le quiero prestar a mi país? Cuando yo entro a una organización gubernamental, ¿qué vengo a hacer acá? ¿Y cómo me conecto con un propósito? Yo siento que eso es como una misión muy grande que ojalá que todos aportáramos un poco para que lográramos. Pero yo creo que es la única manera de tener la responsabilidad social, por un lado, que tanto necesitan nuestros países, y por el otro lado, lograr empresas que sean sostenibles. Porque con culturas que no funcionan, como el ejemplo que puso Sandra, las empresas se empiezan yendo, se van para el tiesto porque no logramos la sostenibilidad, no trascienden las generaciones con una buena cultura organizacional, donde los motivadores para estar ahí, cuando tú tienes personas que su motivación es el dinero y cubrir sus finanzas, pues, sus temas personales, únicamente trabajando en una organización, llámese pública o privada, no vas a tener una cultura sostenible, porque necesitamos tener unos motivadores sanos, como conectarse con algo, con un propósito, como conectarse con que aquí yo puedo ser escuchado y propositivo y nos podemos comunicar, tenemos unos valores transparentes, yo puedo crecer dentro de esta organización. Hay unos factores que nos suman en una cultura y hay unos que restan. Si tenemos los que suman y uno que otro que no resta, no es tan grave, pero si estamos todos restando y todos aquí
de manera egoísta y nadie haciendo el trabajo porque realmente esté conectado, pues yo sí creo que es muy difícil. Ahora, ¿cómo lograr eso? Pongámonos en esa misión. ¿Cómo lo logramos? Hay que permear muchos ámbitos, ¿no? Es lo que yo siento, pero pues ese es mi sueño. Si lo Pero logramos. miren que este tipo de conversaciones que nos permitimos los que vivimos de matrices de riesgos y controles y pólizas y todo, nos damos este espacio, miren, estamos hoy conectados 32 personas, estamos, es porque nos importa, ¿cierto? Y de todos modos, este tema creo que nos está moviendo un poquitico frente a eso de que es que la cultura del riesgo es la cultura, es parte de la cultura de la organización. Y entonces, me parece adorable lo que está diciendo María Alejandra, hay que volverle un propósito. John Flavio. Educar también, ¿no? Es muy amplio el tema, por eso digo, hagamos Una un cruzada. John John Flavio. Flavio. Bueno, de antemano, Carlos, buena tarde a ustedes. Saludos a la compañera Sonia también, que la recuerdo mucho desde hace más de 20 años de la escuela allá en Colombia, en Medellín, en Asís, Coronel La Rota, todos ellos. Pues mira, yo quiero ser muy concreto porque acá nos podemos quedar haciendo experimentos de carácter filosófico, inclusive antropológico. Podemos hacer... podemos hacer incluso... Dijiste que ibas a ser concreto. Sí, situaciones de lo ético, de lo moral, de todo esto, de las empresas con el sello ESR, incluso en la modernidad de las empresas con el sello ecológico, de las empresas del famoso due diligence y de la compliance y todo esto. Yo, contrario a lo que piensa nuestra disertante del día de hoy, pues sí, comparto meridianamente lo que dice, los buenos somos más, pero yo le agregaría, los buenos somos más, pero cada día somos menos, ¿sí? Porque yo siento que ya el tema de la corrupción, de la deslealtad, del daño social, incluso tanto en la empresa privada como en el sector público, se está generalizando mucho. A mí me da como mucha risa el año antepasado, y lo digo abiertamente porque fue una noticia a nivel hemisférico. A mí me mandan una invitación a un seminario de transparencia, me lo envía alguien de Odebrecht. Imagínense, por Dios, me manda una invitación y yo, ¿qué es esto, por Dios? Esto no puede ser. Uno en la vida tiene que ser coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Esto no puede ser. Entonces, yo sí siento que día tras día, como dicen acá en México, la corrupción, así nos cueste decirlo y no la aceptemos, porque yo la verdad creo que a veces es difícil y por ética pues uno no la debería aceptar. La corrupción ya como que en estas esferas, sobre todo en Latinoamérica, se está volviendo un tema más cultural, como más práctico, no sé, sobre todo en las empresas me preocupa muchísimo, pero mucho el tema de las empresas. Antes teníamos la percepción, una fuerza suasoria, la cual nos decía es que el único corrupto es el gobierno, pero hoy día nos damos cuenta que en la empresa privada es casi igual o más corrupta que el propio gobierno, ¿sí? Entonces, no sé, la verdad me preocupa mucho todo este sistema, para dónde vamos, a dónde vamos a llegar. Si es que vamos. Pues mira, yo siempre diré que los buenos somos más, y yo sí estoy convencida de una cosa, y es, hay una masa de la población y en la cultura organizacional, hablando de cultura, pero ya que nos estamos yendo a la cultura ciudadana, hay una masa de la población que es la cultura pasiva. Y es muy fácil volverse pasivo frente a las situaciones que nosotros vemos de riesgo. Entonces pasa que estamos en una conversación sentados en la sala de una casa y hay alguien que cuenta el chiste de que acaba de sobornar a un policía. Y todo el mundo se ríe y nadie sanciona el comentario, ¿no es cierto? Yo creo que todos lo hemos vivido. Si nosotros nos volvemos y estamos convencidos de que eso está mal,
Yo creo que sí, con tener unos pocos promotores en nuestras culturas de que eso se sanciona y que eso no está bien, logramos empezar a jalar. Pero si nos volvemos todos pasivos y por más de que pensemos para adentro, y eso como que no está bien, pero me quedo callado, lo celebro, pues nuestra cultura no va a cambiar. Entonces yo creo que, y estoy aquí yendo más, hilando más delgado, yendo más profundo, yo sí creo que nosotros tenemos una responsabilidad de educar a las generaciones que vienen, de educar a la cultura y un poquito de sancionar. Yo a veces, de verdad, cuando tenemos este tipo de conversaciones en la sala, como digo yo, y oigo una persona tan olímpicamente contando que dijo una mentira, generalmente trato como de o no sonreír o con mi cara demostrar que no estoy de acuerdo, incluso a veces decir, sabes que a mí no me parece. Y eso debería pasar también en la organización. Y eso crea cultura. ¿Tú por qué te acabas de comprar en esta empresa, digamos, en la que yo decía que la cultura de la austeridad está muy mal visto que alguien compre un tiquete muy caro? Y todos tratan de buscar el tiquete más barato porque hay una libertad, digamos, de compra de tiquetes y viajan mucho y es como, si viste lo que hizo fulanito, no, tú no puedes comprar un tiquete caro, vete al día siguiente, pero ahórrate los 500.000 pesos a la empresa. Si nosotros un poco generamos, o sea, yo creo que no debemos caer en la pasividad. Si nosotros estamos convencidos de que ser honesto es lo correcto, promovamos la honestidad y no caigamos en la pasividad o en desertar, que es el que ya se vuelve deshonesto. Eso es lo que yo creo que tenemos. Yo creo que los que estamos convencidos de que las cosas deben mejorar, debemos seguir firmes y no volvernos pasivos. Eso es lo que yo creo que también pasa en las organizaciones, ¿no? Entonces hay unos valores, entonces hay una gente promotora de los valores, unos pasivos y unos desertores. Jalemos a los desertores, por lo menos que se vuelvan pasivos, y los pasivos jalémoslos para ser promotores. Eso es lo único que yo creo que podemos hacer, y sembrar la semillita y no volvernos pasivos. No sé si sirve algo lo que acabo de decir, John Flavio. No, súper. De hecho, hay un informe que mencionaba, por eso mencionaba a Sonia, a mi amiga Sonia Andrade. Hablábamos hace muchos años. Yo no sé, Sonia, si ese informe se mantenga actualizado o si lo actualicen periódicamente, el informe Holdcrest, en temas de control de pérdidas para grandes superficies o almacenes, que hablaba sobre, o control de pérdidas, no me acuerdo si era para grandes almacenes, y decía, de hecho, Antanas Mocus, quien fue alcalde de Bogotá, su estrategia de seguridad ciudadana la montó sobre ese panorama. Decía que el 50% de las personas son deshonestas. No digo que son ladronas ni nada, sino son deshonestas. Han dicho una mentira o han cometido alguna incorrección contra las normas establecidas. El 50% de las personas son deshonestas. El 25% de las personas son honestas porque hay controles. Y el 25% de las personas son honestas por vocación. Pero si yo hago esa generalización, estoy llevado al diablo. Era una reflexión, no sé, Sonia, si nos quiere ayudar ahora a aclarar. A lo mejor dije yo una incorrección. José Guillermo Albarracín y Juan López, que había levantado la mano. José Guillermo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mirando y escuchando atentamente. Buenas noches. Atentamente ahí a todos y personalmente a la doctora que está direccionando la mesa. Pues de mis experiencias personales y laborales podría decir que hay que trabajar y las empresas deben mirar hacia las familias de cada trabajador en todos los aspectos, en las necesidades que pueda la empresa socialmente corresponderles, más allá del salario, porque el salario es un intercambio comercial entre el trabajador y la empresa. Entonces es trabajar con las familias, esa parte. Es importante vincular a las familias, a las esposas, compañeras, madres, hijos, hijas, a través de algunos programas que seguramente los tienen y mostrarles cuál es el modelo, qué es la empresa, para dónde va, cuáles son los objetivos
y cuál de pronto y cuál puede ser la contribución del miembro de la familia dentro de esa organización y cómo ellos a su vez pueden contribuir a través de ese miembro de la familia para que la empresa cumpla con sus objetivos. Entonces, haciendo una analogía, pues la célula de la sociedad es la familia. Igual que en el organismo, la célula es el tejido con el cual se conforman órganos y luego sistemas. Entonces, creería yo que para llegar a hablar de un sistema, una cultura organizacional, se tiene que partir por la célula. Y es allí. No se le escucha. Ya. Carlos, no te estamos escuchando, estás en silencio. Se nos fue José Guillermo. Ah, no, ahí estás, José Guillermo. Aló, José Guillermo. Estaba entonces, decía que volver a la familia porque es fundamental, la célula de la sociedad, y es igual en analogía a la célula en el ser humano, que es allí donde hay que apoyar para mirar las necesidades y apoyar a satisfacer en parte, porque seguramente todas no, pero en parte, y que esta familia contribuye indirectamente a la organización, bueno, no indirecta, directamente por línea directa con su trabajador ante la organización para cumplir los objetivos y a su vez cerrar el circuito con ese beneficio económico. Y es la sociedad la que tiene que trabajar y volver los ojos a la familia. Y es allí como, a ver, las jornadas extensas van en contra del detrimento familiar. Jornadas muy extensas, más allá que se paguen bien o no se paguen bien las horas extras o los recargos nocturnos, pero eso está afectando a la familia. Contribuir en la formación, en la capacitación y formación del trabajador y apoyar al círculo familiar para que también se capacite y se forme, porque eso va a contribuir directamente. No estoy hablando de lo económico, estoy hablando hay otros aspectos, convenios con centros educativos, con instituciones tanto del Estado como privadas, y creería yo que la responsabilidad social empresarial debe comenzar por allí, por la familia del trabajador. Sí. Del trabajador. Ese es mi aporte por ahora, gracias por escuchar. De acuerdo. José Guillermo, muchísimas gracias. Y hay una norma que yo creo que está atada a la HC en las organizaciones, que nos obliga a entrar a fondo para entender incluso la familia, que es la de el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial tiene ese alcance de mirar no solamente cómo está el trabajador, sino cómo es su entorno, cómo vive. Y obviamente, qué bueno lo que mencionas, ojalá todas las organizaciones tuvieran como esa conciencia de poder capacitar también a su familia o estar pendiente de la educación de los hijos. Algunas organizaciones tienen ese alcance, otras pues no lo logran, seguramente muchas veces por temas presupuestales, creería yo, pero es muy interesante lo que pones porque eso sí existe y es una norma. Lo que pasa es que yo creo que hay algunas organizaciones que se hacen los ciegos y a pesar de que cumplen la norma de aplicar la batería de pruebas, lo chequean y no van más allá. Pero yo estoy de acuerdo contigo que la familia es fundamental, porque eso sí que genera confianza en un entorno. Fíjate que cuando nosotros entendemos que nosotros no nos estamos relacionando solo con un cargo, con un título, sino que nos estamos relacionando con un ser humano que tiene una vida, que tiene unos dolores, que tiene una familia, que tiene un entorno, y buscamos que esa persona esté bien para que eso sea lo que se refleje en su entorno, pues yo creo que ahí estamos ayudando, nos estamos conectando como seres humanos y además estamos ayudando para que por la tranquilidad, digamos, cuando una persona está bien, eso se ve reflejado en su hogar y eso permea la sociedad. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, José Guillermo, ¿verdad? Creo que sí. Gracias, José Guillermo. Sonia, hasta que te saqué del closet, Sonia. Tenía la mano levantada, hombre, no lo logré. Carlos, Juan Fernando, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Juan Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias, María Alejandra, y todos muy buenas tardes, disfrutando acá del conversatorio. ¿Cómo estás? María Alejandra.
que dice, muy bien, ¿y tú? Dándole aquí, muy de acuerdo con lo que dices y simplemente acotar una frase que me gusta utilizar, un poco más extensa, la que tú dices, totalmente de acuerdo, los buenos somos más, pero estamos haciendo menos ruido y no podemos seguir así. Los buenos somos más, pero hacemos menos ruido. Entonces, creo que es importante que sigamos por ese camino y con los valores y etcétera, etcétera. Eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Fernando. Lo que dices porque se conecta con lo que dijo Carlos en algún momento y es, seamos más conscientes. Seamos más conscientes y ser conscientes de que podemos hacer más ruido y de que podemos... Y fíjate que estamos hablando de riesgo y de cultura, increíble cómo todo se conecta y es, si nosotros promovemos las buenas prácticas, si nosotros que nos creemos tan buenos, logramos como ser unos árbitros de esa, por decir, bondad, pues estamos aportando a las culturas más saludables, a que se minimicen los riesgos, entendiendo que el mundo está difícil, yo no tengo los ojos tapados, yo no soy una ingenua, yo sé el mundo en que estamos viviendo. Yo estoy creando 3 hijas en este mundo, entonces yo quiero seguir con esperanza y fe de que sí vamos a poder sortear lo que estamos viviendo y tenemos que hacer más ruido. Me encanta lo que dices. Carlos. ¿Alguien abrió el micrófono para sí, hablar? Alguien abrió el micrófono. Carlos, ¿me escucha? Sí, ¿quién? Ahí me escucha, Carlos. John Flavio otra vez. Sí, John Flavio. Carlos, mira, muy brevemente. Lo que pasa es que el nivel de liderazgo, o sea, el liderazgo de una persona para arrastrar la masa es esencial, ¿sí? O sea, yo le digo que como lo que nos enseñan en la escuela y lo que nos dicen nuestros antepasados, el ejemplo arrastra. Y para mí el liderazgo es esencial. Pero mira, hay una situación clara. ¿Qué esperar uno, por ejemplo? O sea, ¿qué espero yo como colombiano que estoy ahora en el extranjero? Y no, discúlpenme que lo hable tan abiertamente porque eso es voz populi, pues eso no es nada privado, ni estoy atacando la institucionalidad de nadie. ¿Qué espero yo de un fiscal que recibe dinero de una universidad y no va a dictar las clases? Por Dios, o sea, de un fiscal general de la nación. Entonces uno dice, si este señor que debe ser el adalid del ejemplo, de la honestidad, de la lealtad, de la no corrupción hace eso, entonces uno dice, y lo peor aún, lo que decía el compañero ahora, totalmente de acuerdo, es que los buenos no hacemos ruido. Por Dios, si yo fuera un estudiante de la Universidad Externado de Colombia, tenga la plena certeza que era el primero en generar la masa para hacer salir a ese señor de la fiscalía. Así de sencillo. Pero todo pasa, nada sucede, todo sigue igual y todo. Y para terminar, Carlos, mira, hay una encuesta de Transparencia Internacional. Los 2 primeros puestos son de Colombia y México. Colombia le pagó a México para quedar de segundo. Bueno, no. Entonces, allá es donde yo quiero llegar. John, recuerda que aquí no, este espacio es un espacio académico, no lanzamos improperios contra nadie, ni ponemos en tela de juicio el comportamiento de nadie, ni esto es absolutamente neutro. No desconocemos las realidades de todos nuestros países, pero aquí queremos un rellano de concentración en lo que nos mueve y te lo digo con todo el cariño del mundo, no estoy defendiendo al fiscal, ni me faltaría. Pero mira, yo sí quiero, sí me gustaría como decirte algo, Johnny, no es desconocer todas las realidades que tenemos en nuestro entorno y sabemos que vivimos en países complicados y que no importa frente a qué situación estemos, pero personalmente y cada uno de nosotros sí vale la pena que nos examinemos en cuál es la emoción desde la que queremos vivir. La emoción de la desmoralización y perder todas las esperanzas y vivir, digamos, como desde el miedo y la negatividad, o
para nuestro pequeño entorno cambiar esa emoción, porque proyectamos hacia afuera y así no tengamos, no sé en qué cargo de liderazgo, ahí tú que hablabas de liderazgo, si nosotros entramos en el ciclo del miedo y de la desmoralización, pues apague y vámonos y deprimámonos todos. No es cerrarse los ojos, pero es un poco no caer en la desesperanza. En la desesperanza, ¿sí? Y no voy a entrar en temas políticos porque no vale la pena, pero claramente te entiendo y no estoy para nada invalidando tu emoción, solamente que creo que vivir desde esa emoción te puede causar daño, ¿no? Es como lo que siento. Entonces, bueno, ahí siguen manos levantadas. Claro, Sonia, Jorge. Carlos. Hola, Carlos ¿cómo estás? Y Jorge. Hola, Sonia. ¿Carlos, me escuchas? Sí, señora. Ok. ¡Qué emoción! Ya. ¿Voy? Bueno, felicitaciones primero que todo. Oigo como con un poco de sorpresa los temas. Yo creo que aquí tenemos que devolvernos un poco a recordar el triángulo del delito, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de este triángulo, pues tenemos unos factores de racionalización, de oportunidad y demás, que contribuyen ciertamente a que los valores se vayan cambiando. Nosotros fuimos cambiando los límites de valor y en este momento lo que antes era malo, pues la gente simplemente lo ve como bueno, y como mucha gente lo hace, pues yo también entro en ese proceso. Y justificamos muchas veces con el tema de familia, de pobreza, etcétera, muchos juicios, muchos racionamientos y muchos comportamientos. Y entonces viene un proceso de justificación donde la gente dice, ah, no, pues sí, me toca. Pero si estuviéramos desde ese ángulo, no existirían los delitos de cuello blanco, donde la gente no tiene dificultades de ingreso, donde probablemente tampoco tiene dificultades de tiempo y demás, y sin embargo son los que dan el ejemplo de los comportamientos más complicados. Yo pienso que fuimos perdiendo la responsabilidad individual y fuimos creyendo y empezamos a creer que todo es responsabilidad del Estado, y entonces lo justifico en esa razón, y responsabilidad de la empresa. Yo creo que todos venimos de familias que en muchos casos teníamos muchas necesidades, de padres que vinieron del desplazamiento, pero siempre estuvieron en una conducta moral donde la honestidad y la palabra y la rectitud valían. Poco a poco que vamos perdiendo ese foco, pues entonces empezamos a encontrar culpables donde los veo externamente, ¿no? Igual que el tema de la felicidad. Entonces yo no soy feliz por el que está allá. Yo pienso que eso es un tema intrínseco y que tenemos que trabajar mucho para poder manejar el riesgo, lo que tú hablabas ahorita, y es la inteligencia emocional. Entonces la gente se deja llevar en todo ese tema de emoción, y me uno a la protesta, y me uno al desacuerdo, y me uno al sentirme resentido por todo, ¿no? Yo digo, ahora somos resentidos por contrato. Creo que hay que trabajar muchísimo desde esos factores de controlar ese triángulo del hurto, y de controlar muchísimo el tema de racionalización y justificación de esas conductas, poniéndola en responsabilidad de terceros. Creo que tenemos que volver a esa responsabilidad individual, y principalmente al tema del manejo de emociones. Y en cuanto al estudio que referías, Carlitos, sí, han habido algunas actualizaciones, pero realmente la balanza ahora va mucho más inclinada, y sobre todo en nuestros países, donde realmente, como somos permisivos y no hay consecuencialidad, la justicia no opera, pues simplemente tenemos ahora más gente que simplemente le interesa ser deshonesto y tener caminos cortos. Nuestra juventud y nuestros profesionales jóvenes, en muchos casos, pues quieren tener las cosas ya. Nosotros nos demoramos 20 años para tener una casa, pues ahora ellos quieren tenerla en 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa inmediatez del logro, pues también hace que a veces cojamos atajos que no son los correctos. Pues de verdad les agradezco mucho estos espacios. Creo que tenemos tantas cosas por desmitificar en la gestión del riesgo y de la sostenibilidad,
porque nos estamos creyendo que tener una matriz donde multiplicamos 4 por 5 y nos da 20, entonces nos saca un calor, entonces estamos analizando el riesgo organizacional y se nos olvida el análisis, la comparación y otros factores que son muy importantes para el resultado, el tema del ser humano, como tú lo dices. Gracias por la oportunidad, te felicito por tu charla y un saludo a todos los amigos que están en línea. Un abrazo para ti, Carlitos. Mucho gusto. Sonia, muchas gracias por tu apoyo. yo aquí siempre metemos en calzas prietas a estos invitados porque aquí siempre al calor de todo el mundo y con muchos testigos, Sonia, quedas amenazada de conversatorio. Listo, lo organizamos en lo posible y con muchísimo amor, Carlitos, tú sabes. Con todo el amor del mundo. Yo me sentiría supremamente honrado y feliz de tenerte en este espacio. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Carlos Eduardo Díaz. Ya estamos en extratiempo. Eso veo, me parecía largo 1 hora y media y vea. Carlos Eduardo Díaz. Gracias, Carlos. María Alejandra, un gusto. Muchísimas gracias por lo especial de tu ponencia y por ilustrarnos alrededor de todo este tema en donde ciertamente los 90 minutos se han contraído de forma dramática. Toda la conversación en buena parte ha girado alrededor de buenos y malos, por razones obvias. Nosotros todos trabajamos alrededor del mundo ideal de la prevención y en lo técnico hemos estado allí. Hay una cosa que sé que con certeza que tú manejas por tu expertise, por tu juventud, y es algo que ha venido haciendo carrera en el ramillete de riesgos de las organizaciones, y es cómo abordar las condiciones de compromiso, de productividad, de prioridades que tienen las nuevas generaciones, muy orientado al tema de algo que adolecen las organizaciones a pesar de hacer un excelente proceso de selección, pero luego las personas hoy quieren otra cosa y a lo mejor nosotros también estamos muy acostumbrados a cómo deben hacerse las cosas, pero específicamente es cómo abordar desde tu experiencia esa nueva realidad que se va convirtiendo en un riesgo importante para las organizaciones. Muchas gracias y un saludo cordial a todos. Carlos, gracias por tu pregunta. Pues yo sí pienso que esa es una nueva realidad. El nivel de rotación en las organizaciones en este momento está desmedido y tiene mucho que ver porque las nuevas generaciones no tienen lo que teníamos, y yo me voy a incluir en esas, en las generaciones anteriores, donde digamos uno quería formar parte de y quedarse ahí toda la vida y este sentido de pertenencia. Entonces yo creo que el reto para las organizaciones, por un lado sí es tratar de hacer yo sí creo que hacer un buen proceso de selección es un pedazo de la garantía de que por lo menos un tiempo la persona va a estar en la organización, pero yo también creo que hay un tema como de la fluidez del conocimiento. Es decir, las curvas de aprendizaje cada vez tienen que ser más cortas y la información tiene que estar a mano de las personas de manera que cualquiera, y entendiendo que todos somos únicos y que todos tenemos habilidades, pero que no pasa nada si la rotación se mueve, porque la curva va a ser más corta y porque el aprendizaje, el conocimiento no va a estar concentrado en las personas, sino en la organización, y que podamos acceder a ella de manera fácil y práctica. Porque yo creo que devolvernos en el tiempo para tener personas que duren toda la vida en una empresa y que tengan una concentración del conocimiento ya no es una realidad. Incluso hoy en día tenemos, lo que me tiene súper sorprendida, el nuevo ChatGPT, por ejemplo, eso es flujo de la información. Entonces, fíjate que yo creo que ahí está el reto para las organizaciones. No tanto la retención del personal, sino acelerar las curvas de aprendizaje y que la información esté fácil de trasladar de persona a persona. Eso es, pues, digamos, el aporte que yo tengo ahí. Bueno, finalmente le abrimos el micrófono y la cámara a Jorge Loza y nos despedimos porque esto ya es abuso. Esto ya es abuso. Bueno, María Alejandra, cierras claramente el tema de los tiempos de transformación, que es donde muchas veces las organizaciones
se han quedado bajo la estructura jerárquica. Hoy vivimos bajo una línea de procesos con jóvenes que ya vienen con una tablet bajo el brazo, cuyo plug and play nos hace pensar si realmente están preparados para la toma de decisiones. Y aquí viene lo otro interesante, cuando hemos diseminado tanta información a través de las redes, inclusive ahora con la inteligencia artificial, a gusto del cliente, como decimos nosotros, ¿no? Finalmente tenemos jóvenes que están generando intolerancia y por lo tanto están generando también una no adaptación a trabajar en equipo. O sea, ya estamos viendo que tenemos cerebros individuales que crean organizaciones individualmente y que inclusive pueden abordar temas empresariales con una o dos personas y se acabó. O sea, una transnacional puede ser de 2 personas, si no preguntémosles a Mark Zuckerberg cómo hizo el milagro de lo que tiene. Entonces, si las organizaciones realmente no llegan a entender esto, no vamos a lograr una resiliencia organizacional, que es lo que finalmente se busca. Para que finalmente el producto, que también tenga trascendencia, se trascienda en el tiempo y termine de generar el impacto positivo que se busca para rentabilidad y para mejora de las organizaciones, ¿no? Yo por ahí nomás quería cerrar un poquito el tema, ¿no? Y dejarlo a Carlos con el cierre. Pues mira que hoy en día la cultura organizacional sí forma un factor fundamental en la atracción de talento, porque los jóvenes sí quieren pasarla bien en el trabajo. Entonces, sí hay que construir cultura, porque si no la rotación va a ser todavía más alta. Con eso cierro. Ay, perdón, es que se me Tranquila, tenemos muchas anécdotas. Perdón, llegaron mis hijas, llegó el perro. Qué bueno, ¿no? Es que estamos... La realidad de la virtualidad, extra, discúlpenme. esto es extra tiempo. Pero yo sí creo que eso ayuda. Incluso hay unos ejemplos, Netflix, Google, Sapos, Patagonia, unas empresas que son súper atractivas para el talento de los jóvenes porque les permiten proponer, innovar, es agradable, los dejan trabajar desde la casa, les hacen la vida feliz. Y eso sí ayuda un poco, digamos, a ir a la vanguardia con estas nuevas generaciones. Y cierro con eso porque si no llegamos a las 9 de la noche. No, sí, eso es cierto. Zona Segura está en esa lista. Zona Segura está en esa lista. Bueno, nada, yo no tengo sino un inmenso agradecimiento a todos los que participaron. John Flavio, Jorge, Juan Fernando, Marco, Sonia, Sandra, pues a ver, es que la conversación estuvo súper nutrida. José Guillermo, Carlos Eduardo, no, pues que hubo muchos interlocutores, qué maravilla, muchísimas gracias, María Alejandra, cruzamos el río y sobrevivimos. Me retaste y aquí me pusieron contra el paredón, pero gracias por la invitación. Luis Fernando también, Luis Fernando se quedó con ganas de hablar, él es directivo de una organización muy querida para nosotros, que es la organización Frisbee, y estuvo la semana pasada con nosotros hablando sobre sentirse seguros, sobre escenarios inseguros, y bueno. Frisbee tiene una muy buena cultura organizacional, yo he oído el chisme. Sí, ayer, hace 8 días estuvimos con Luis Fernando aquí, y esta también fue como un complemento de lo que hablamos hace 8 días, entonces esto hizo un match maravilloso. Dentro de 8 días tenemos, aunque tenemos una semana corta, vamos a hablar de gestión de riesgos de desastres, porque no habíamos querido abordar el tema, porque finalmente eso es hablar de lo que la naturaleza nos va a tener, pero la inminencia de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, las olas invernales, el fenómeno del Niño, todo lo que nos sucede todos los días en las organizaciones, que no es necesariamente de la naturaleza, sino de nuestras operaciones, también se consideran, y vamos a hablar sobre preparación y respuesta. Vamos a tener a una excelente interlocutora que es Lida Janet González Rojas, la líder de gestión de formación y en gestión de riesgos de la Cruz Roja de Antioquia, con nosotros, hablando sobre gestión de riesgos de desastres, y todos están invitados para esta conversación, porque, como decía mi mamá, las necesidades no dicen adiós sino hasta luego, y los desastres no dicen adiós sino hasta luego. Entonces, vamos a hablar dentro de 8 días. Esto queda grabado, saben que
en @zonasegurasas, en LinkedIn, en YouTube y en Instagram. Estamos listos. ¿Cuál es tu LinkedIn? María Alejandra Domínguez Cabal, es tu LinkedIn, ¿cierto? Sí, sí. Ahí pueden encontrar a María Alejandra. Si la quieren contactar, ella está siempre atenta. Le dicen, hey, yo estuve en el conversatorio, y ella se acuerda de ustedes. Y bueno, le damos fin a esta conversación, María Alejandra. Muchísimas gracias. Espero volverte a tener aquí pronto, porque nos quedamos con una pregunta de las 6 que teníamos. Es que esto tiene mucha tela para cortar y preguntas muy interesantes. Un público retador, me encantó. Muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí a la orden para todos ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Descansen. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.